Muy buenos días para mí. Espero que para ustedes, pues en este momento no sé qué hora será, pero en algún momento será de día también. Bienvenidos a un tema más de la serie que hemos titulado La Verdad Presente, basada en la sana doctrina de la palabra de Dios. Este es nuestro tema número 8. En el tema anterior dije que era el número 6, pero era en realidad el 7. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la razón de ser de la ley de Dios o para qué sirve la ley de Dios. Así que antes de entrar en el tema vamos a arrodillarnos para orar. Querido Señor, te damos gracias por todas tus bondades y por la oportunidad que nos das de estudiar tu santa palabra. Humildemente pedimos que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos a comprenderla y nos guíes a toda verdad según tu promesa. Bendice a cada persona que esté viendo este programa y que sea una bendición para ellos y un aliento para su vida y un apoyo en el camino hacia la vida eterna. Gracias por tus misericordias, llénanos de tu paz, según tu bondad, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como hemos visto en temas anteriores, la ley de Dios es el fundamento de su gobierno, no solo en la tierra, sino también en el cielo, o sea, en el universo. Ningún gobierno puede subsistir sin una ley. Y respetamos nuestras leyes aquí terrenales y también debemos hacerlo con la ley moral, que es la ley de Dios, que rige a todas sus criaturas, de la cual, de esa ley, han sido moldeadas muchas de las leyes que nosotros tenemos. Es una maravilla que en esa simplicidad de la ley de Dios, resumida en 10 mandamientos, podemos tener nosotros. Hoy se ocupan volúmenes completos de leyes en los países, en donde si se cumpliesen cabalmente esos 10 mandamientos, viviríamos en paz y en armonía. De todas maneras, vamos a usar como texto base, de ahí vamos a ver algunos más, el libro de Romanos capítulo 7. Entonces nos vamos para Romanos, están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después sigue Hechos, Romanos, y vamos a estar estudiando en el capítulo número 7. Como siempre los insto para que tengan sus Biblias a mano y también con qué anotar los textos para que puedan después estudiarlos con más paciencia y ir haciendo su propio estudio conforme van dedicando tiempo a la meditación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, vamos a cogerlo en el versículo 6 en adelante. Pablo tiene una manera interesante de presentar sus temas y algunas veces la gente, el mismo San Pedro dijo que entre las cosas que escribía Pablo algunas eran difíciles de entender y que los indoctos las torcían para su propia perdición. Así que hay que dedicarle un poquito de cabeza a la manera en cómo Pablo presenta las cosas para entender la razón de ser de lo que él está diciendo. Romanos capítulo 7, en versículo 6 dice ahora, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí él entra a explicarnos un poquito qué es lo que está diciendo con eso. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Hoy en día hay, por así decirlo, una enemistad contra la ley de Dios. Y la gente ve la ley de Dios como si fuera algo que estuviera en contra nuestro. Pero hoy vamos a estudiar un poco acerca de eso. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces aquí empezamos a ver, bueno, la ley refleja el carácter divino. La ley es santa, justa y buena.
El mandamiento es santo, justo y bueno, así como Dios es santo, justo y bueno. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y contemplamos esa perfección, esa santidad, no podemos hacer otra cosa que contemplar también nuestra imperfección, nuestra pecaminosidad. Entonces, es por medio de la ley de Dios, que refleja el carácter divino, que podemos ser conscientes de nuestra pecaminosidad. El Espíritu Santo nos dice en el libro de San Juan, capítulo 16, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pues el instrumento que utiliza para convencernos de pecado es la ley de Dios. Veamos en el capítulo 3 de este mismo libro de Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, lo que nos hace ver el pecado es la ley de Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios, según nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, cuando nosotros observamos la ley, vamos a ver qué es bueno y qué es malo. Entonces, somos conscientes de pecado por lo que la ley nos muestra. Entonces Pablo dice que él no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, algo es bueno o es malo en relación a lo que Dios ha determinado porque Él es bueno. Entonces Pablo dice, él no sabía qué era la codicia hasta que encontró el mandamiento que dice no codiciarás, que es el 10º mandamiento. Entonces el mandamiento hizo que el pecado fuese evidente. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, si no hubiera ley de Dios, tampoco habría pecado. Pero ¿hay pecado en el mundo hoy? Sí, claro que hay pecado. Eso es una evidencia de que hay una ley que dice que no se haga tal cosa. O sea, si no hubiera una ley que dijera no robarás, yo podría meterme en tu casa y coger cualquier cosa que tuvieras ahí, llevármela con tranquilidad y no podrías decirme nada. Yo podría salir impunemente porque no hay nada que diga que no lo pueda hacer. Entonces, la ley de Dios nos muestra lo que es el pecado. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué pasa? Yo andaba tranquilamente por ahí, haciendo mis maldades y nada me molestaba. No sentía un cargo de conciencia por hacerlo. Pero cuando el Espíritu Santo me señala mi pecado a través de la ley de Dios, entonces ahí sí el pecado se hace evidente y lo que la ley hace es culpar al culpable. Valga la redundancia. O sea, la ley de Dios, así como las leyes de los hombres, tiene dos propósitos básicos. Primera, proteger al inocente. Si a mí llegan a arrestarme por algo que yo no he hecho, yo digo, no, yo estoy sobre la ley. ¿Qué he hecho yo para que me lleven preso? O sea, no tienen razón de llevarme preso y la ley me protege porque la estoy obedeciendo. Pero la ley también culpa al transgresor. A la persona que pecó, que transgredió la ley le cae encima. ¿Verdad? Entonces yo estoy sobre la ley cuando estoy cumpliéndola. La única manera de cumplirla es por la gracia de Dios, por la fe. Pero cuando la transgredo, entonces el peso de la ley
cae sobre mí. Y ahí ya no estoy bajo la gracia, estoy bajo el peso de la ley como transgresor de la ley. Bueno, entonces, eso es un asunto importante. Dice, yo sin la ley viví un tiempo, hemos venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea que el pecado lo que hace es que la ley, perdón, lo que hace es que el pecado sea sobremanera pecaminoso. Nos muestra con claridad cuál es el pecado y cómo debemos evitarlo. Yo sin la ley viví un tiempo, pero en el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, que el propósito de la ley de Dios es para vida. Porque Dios es amor. Dios quiere que nosotros la guardemos para nuestro beneficio. Veamos en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 5. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Este es Dios hablando. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón y que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? El propósito de Dios es que nos vaya bien para siempre. Para eso es que Él dio su ley, para protegernos. La ley de Dios es como un cerco que nos protege. Cuando nosotros quebrantamos alguno de los mandamientos de la ley de Dios, se rompe la cerca y el enemigo puede entrar. Por eso es que nosotros, en el temor de Dios y por la gracia divina, debemos tomar la decisión de andar en los caminos de Dios y ser obedientes a su santa ley. Y Dios fortalece esa decisión y nos ayuda a poder serle fieles y serle obedientes. Entonces, de nuevo, en Romanos capítulo 7, para seguir viendo un poquito más de lo que Pablo dice ahí, dice que halló que ese mandamiento que Dios había dado para vida, porque Dios dice, ay, ojalá que tuvieran ese corazón de que me temiesen y guardasen mis mandamientos. Temer a Dios no es tenerle miedo. Temer a Dios es obedecerle. Dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, una ley buena no va a dejar inocente al culpable. Por eso es que nos indigna a nosotros cuando ocurren cosas fuera de la ley o que la ley deja impune al malhechor. Una persona que mató a alguien y lo meten a la cárcel, rapidito está suelto. Entonces eso nos indigna, que la ley está malísima. En realidad, bueno, las leyes tal vez no sean tan malas, pero no las cumplen, ¿verdad? O a veces hay leyes humanas que no están bien y no son justas, ¿verdad? En una ocasión se dio la noticia de un hombre a quien le habían robado un carro y de alguna manera, arriesgando su vida, pudo agarrar al ladrón y lo llevó a la cárcel. Y entonces estaban juzgando al dueño del carro por secuestrar al ladrón. O sea, llegamos por las tecnicidades de la ley a lo ridículo y a lo injusto. Muchas veces la justicia se tiene que quedar afuera porque no la dejan entrar a los tribunales. Bueno, entonces, esas cosas nos indignan porque vemos que la ley está mal. Una ley buena no puede hacer otra cosa que juzgar al transgresor, proteger al inocente y juzgar al transgresor. Pero la ley no puede dejar libre al transgresor.
La ley no tiene poder para hacer eso. La ley refleja el carácter justo y divino de Dios, pero no tiene poder para limpiar al transgresor. En el libro de Santiago, que es un librito pequeñito, ahí después de Hebreos, y después está Santiago. Santiago nos dice así en el capítulo 1, vamos a leer desde el 23. Santiago capítulo 1, versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Bueno, nótese primero que Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque en guardarla hay tranquilidad, mucha paz tienen los que aman tu ley. Tu libertad no va a ser limitada si andas en obediencia a la ley de Dios. Además, otro aspecto es que Dios no fuerza a nadie. Dios tiene su ley y nosotros estamos en libertad de obedecerla o de rechazarla. Pero no estamos en libertad de escoger las consecuencias de la obediencia o del rechazo de la palabra de Dios. O sea, nosotros podemos rechazarla o no aceptarla, pero la ley siempre va a estar ahí y al final recibiremos las consecuencias por la transgresión de la ley. Pero ¿qué ocurre con la ley? Dice que es como un espejo, ¿verdad? Que si le miramos atentamente como un espejo. El mecánico anda trabajando, el agricultor anda trabajando, el constructor anda trabajando y llega a la casa y se asoma en el espejo. ¿Qué le dice el espejo? El espejo le va a decir al mecánico, mira, está lleno de aceite. Al constructor le dice, tenés cemento por todos lados. Al agricultor le dice, está lleno de tierra. Se levanta en la mañana la señora de la casa y se asoma en el espejo. ¿Y qué le dice el espejo? Le dice, estás despeinada. Estás, como decimos en Costa Rica, añeja, anda bañate. Pero nosotros no podemos coger el espejo y lavarnos con el espejo. Porque el espejo no puede limpiarnos. El espejo puede señalarte tus manchas, pero no puede quitártelas. Entonces, ese es el propósito de la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra la belleza y la simetría del carácter divino. Por contraste vemos la imperfección de nuestro propio carácter, pero la ley no puede limpiarnos. La ley no puede lavarnos. Nosotros no nos podemos lavar con el espejo. Nos tenemos que lavar, irónicamente, con la sangre preciosa del Señor Jesús. Entonces, al contemplar la belleza de Dios, vemos nuestra deformidad y debemos caer de rodillas y decir, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, con tu sacrificio en mi lugar. Entonces, la ley de Dios nos lleva a Cristo. Y no solo una vez, cuando conocemos a Dios, sino que a través de todo el camino de la vida del cristiano, la ley te va mostrando la justicia. Y para alcanzar esa justicia, únicamente lo podemos hacer por la fe en la gracia y en la misericordia de Dios, tanto para el perdón como para la victoria sobre el pecado. Ese es el propósito de la ley de Dios. Vamos a ver un poquito en el libro de los Salmos, en el Salmo 19. Bueno, ya que pasé por aquí, vamos a ver en el Salmo 119, porque San Juan llamó a la ley de la libertad. En el Salmo 119, que de paso es el capítulo más largo de la Biblia y que se refiere básicamente a la ley de Dios, en el versículo 45, Salmo 19, los salmos están a la mitad de la Biblia. Salmo 119, versículo 45 dice, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea,
al buscar los mandamientos de Dios, nosotros vamos a tener libertad. El Señor Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado y libres de la consecuencia de la transgresión del pecado, de la muerte. En el Señor Jesús podemos tener vida eterna, perdón de los pecados. Y podemos andar en libertad, con tranquilidad, porque guardamos los mandamientos de Dios. En el capítulo 19 de los Salmos, ahí estamos en el 119, ahora vamos para el 19, que también es un salmo precioso, ¿verdad? Voy a leerlo todo, son unos pocos versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Dios puso las leyes de la naturaleza. Y así como puso las leyes de la naturaleza, también puso la ley moral. Y ahora entra con la ley moral. La ley de Jehová es perfecta. ¿Cómo es Dios? Perfecto. Que convierte el alma. Vean que es un instrumento que utiliza Dios para la conversión del individuo. La ley, ¿por qué? No porque ella tenga poder para limpiarnos, sino porque vemos la belleza, el carácter de Dios y somos transformados al contemplarlo a Él de gloria en gloria. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Aquí usa la palabra testimonio, usa mandamientos, usa preceptos, que son todos términos que se refieren a la ley de Dios. Por ejemplo, cuando se hizo el arca, se llama el arca del testimonio, porque adentro estaban los 10 mandamientos, son el testimonio. El arca del pacto, porque ahí estaba el pacto que hizo Dios, que son los 10 mandamientos. El arca de la alianza, ¿verdad? Porque es la alianza que Dios hace con sus hijos. Entonces dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Aquí vemos que para el salmista la ley de Dios no es una carga, no es un peso, no es una cosa, una imposición. San Juan dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Muchos piensan que cuando Pablo habla del acta de los decretos que está contra nosotros, se está refiriendo a la ley moral. Pero está en contra de nosotros que diga, no matarás. No es que al decir no matarás no solo está hablando de que tú no mates a otro, que vos no mates a alguien, sino también de que no te vengan a matar a vos. ¿Estará en contra de nosotros que digan no mentirás? ¿No hablarás falso testimonio contra tu prójimo? No quiere decir solo que vos no lo hagas contra alguien. Quiere decir también que alguien no venga y mienta acerca de vos. O te mienta a vos. No es que cuando dice no cometerás adulterio, no solo está hablando que no te vayas a meter con la esposa del otro, sino también que alguien no se venga a meter con la tuya. O sea, en realidad los 10 mandamientos no están en contra de nosotros, están dados para protegernos. Y ahí estoy citando unos pocos de los mandamientos de los que se refieren a nuestra relación con nuestros semejantes. La ley de Dios está dividida en dos. Una parte es nuestra relación para con Dios, los primeros 4 mandamientos, y otra parte es nuestra relación para con los hombres, que son los últimos 6 mandamientos. Por eso dice
que de esos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley. Porque es un resumen de esos 10 mandamientos, que una es amar a Dios y nuestra responsabilidad para con Dios, y otra es amar al prójimo y nuestra responsabilidad para con el prójimo. ¿Verdad? Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Quién no quiere eso? Y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y cómo se hacen evidentes? Contemplando la ley de Dios, nuestros propios errores. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por eso, el nuevo pacto dice que Dios pondrá nuestro espíritu dentro de nosotros y que escribirá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando vos entregas tu vida a Dios, deseas hacer la voluntad de Dios. Y al final, cuando estás cumpliendo los mandamientos de Dios, estás haciendo tu propia voluntad. Porque Dios te transforma y te pone ese deseo de hacer lo bueno. Y cuando estás haciendo lo bueno, que es lo que está en la ley de Dios, estás haciendo tu propia voluntad también. ¿Verdad? Y ahí encontramos ese gozo y esa felicidad. Y así nos alumbra la ley de Jehová. ¿Verdad? Y nos da esa sabiduría que Dios quiere que nosotros tengamos. Otra cosa más que vamos a ver aquí en cuanto a la ley de Dios, la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12. Bueno, vamos a leer desde el 10, porque en realidad todo eso está hablando acerca de la ley de Dios. Santiago, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Todos los mandamientos son igualmente importantes. Digamos, sale el ladrón de tu casa con el televisor al hombro. Le cae la policía y le dice, lo vamos a llevar a la cárcel. ¿Por qué? Por mentiroso. En realidad no lo están llevando a la cárcel por mentiroso, lo están llevando a la cárcel por ladrón. ¿Verdad? Entonces, cuando vos transgredís un punto de la ley, no tenés que transgredirla toda para hacerte culpable. Con uno que transgredas, te llevan a la cárcel por eso. ¿Verdad? Entonces, así es con la ley de Dios. Y la única manera que podemos ser libres de la culpabilidad del pecado es a través de los méritos preciosos del Señor Jesús. Dice, porque cualquiera que quebrante, perdón, pero dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces, esta ilustración del ladrón de nuevo, ¿verdad? Lo agarran con el televisor en la mano y entonces él dice, pero ¿por qué me llevan a la cárcel si yo no he mentido? No, no es porque mintió, es porque robó. Bueno, entonces, eso es el punto que quería sacar con esa ilustración. Porque el que dijo no cometerás adulterio, que es el séptimo mandamiento, también ha dicho no matarás, que es el sexto mandamiento. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, como la ley de Dios es el fundamento de su gobierno, es también la norma de juicio. ¿Con qué te juzgan en los tribunales de este mundo? Con la ley. Lo mismo ocurre con el tribunal divino. La única diferencia es que nosotros todos somos culpables. Aquí en este mundo puede ser que seas inocente de alguna cosa, que te estén acusando injustamente, pero
Ante Dios, en realidad, nosotros todos somos culpables porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que podemos evitar ese castigo de la ley que caiga sobre nosotros, justamente porque el Señor Jesús pagó por nosotros, recibiendo Él la paga de nuestro pecado. Y podemos apropiarnos de ese sacrificio y de esa vida perfecta del Señor Jesús para que nosotros no andemos en pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios quiere guiarnos en el camino de la justicia y de la rectitud. Él quiere que seamos obedientes a su palabra y que guardemos sus mandamientos. Y no solo es que quiera hacerlo, sino que Él tiene poder para ayudarnos. Cuando Dios manda algo, eso no es solo una orden, sino que es una capacitación, es una habilitación para hacer lo que Él te está diciendo que hagas. Si Él te dice que no robes, Él te da el poder para no hacerlo. Igual con todos los otros mandamientos. Y en el libro de Eclesiastés, que es un libro escrito por Salomón, que fue el hombre más sabio que vivió en este mundo, lastimosamente durante un periodo de su vida se apartó, pero al final de su vida reconoció su pecado y se volvió a Dios de nuevo. Las últimas palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés son capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este. Esta es la conclusión de todo el asunto, dice Salomón. Teme a Dios. Ya vimos que Dios dijo, ¿quién diera que tuviesen ese corazón que me temiesen, que guardara mis mandamientos? Temer a Dios es guardar sus mandamientos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. El vivir esa vida justa es la conclusión de la vida del hombre y se puede lograr a través de la gracia de Dios. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hoy nosotros podemos entregarle nuestros pecados a Dios y a la par de cada pecado puede aparecer perdonado, borrado por la sangre de Cristo. Pero si nos aferramos a esos pecados, ellos van a dar testimonio contra nosotros en el día del juicio, porque Dios traerá toda obra a juicio y con justicia va a juzgar. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que podemos venir a Dios y confesar nuestros pecados para que aparezca borrado a la par de cada una de nuestras transgresiones por la sangre del Señor Jesús. Para eso sirve la ley, para guiarnos a Cristo, para mostrarnos que en Él podemos tener el perdón de los pecados. Así que ojalá haya en nosotros ese sentimiento que había en David, que decía que la ley de Jehová era su meditación de día y de noche. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Eso es lo que Dios desea hacer con sus hijos. Que tuviesen tal corazón, que me temiesen, que guardaran todos los días todos mis mandamientos para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Así que el Señor nos bendiga en este camino que hemos escogido, el camino de la obediencia a Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, gracias por tu amor, por tu santa palabra y por tu santa ley. Gracias por el sacrificio del Señor Jesús que nos puede poner en armonía con ella, contigo, con tu justicia. Gracias por tu amor, por la fuerza que nos puedes dar para que andemos en los caminos de rectitud que tú has preparado para tus hijos. Bendice cada persona que está escuchando este tema. Cada uno en particular puede que tenga alguna lucha individual. Sabemos que la tienen porque todos estamos en este mundo, en este conflicto. Pero pedimos que les des la victoria para que puedan andar en tus sendas y para que cuando vengas en gloria podamos estar morando contigo por la eternidad. Danos tu paz en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.